Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche volvemos al Hollywood de los años 30 para nuevamente reivindicar una de las grandes superproducciones del Hollywood clásico en particular y por extensión de la historia del cine. Cuando aquí en el canal siempre que hablamos del Hollywood de los años 30, de las películas de los años 30, prácticamente como diría el señor José Luis García tenemos que sacar el reclinatorio, pero como digo yo, esta noche el canal se viste de gala para comentar una de las grandes superproducciones de aventuras y de corte dramático de todos los tiempos. Una película que realmente se puede calificar de histórica porque cambió realmente la historia del cine en lo que a los premios de la Academia se refiere. Quedaos conmigo hasta el final del vídeo porque vamos a redescubrir, o mejor dicho, vamos a reivindicar una de las mejores superproducciones de aventura y de corte dramático y, por qué no decirlo, también trágico, del cine de todos los tiempos. Una película que además ha tenido sucesivos remakes tanto también en cine como en televisión. De ello vamos a hablar a lo largo del vídeo, pero que sin duda esta es su mejor versión. Su director, el británico Frank Lloyd, además es uno de los grandes olvidados a día de hoy de lo que es la historia del cine. Porque Frank Lloyd, pues prácticamente se le puede conocer por multitud de películas, pero hoy en día yo creo que es un director que ha pasado tremendamente y de una manera injustificada a lo que es el olvido. Pero esta noche vamos a reivindicar su obra maestra, su mejor película y, por qué no decirlo, una de las grandes películas del denominado rey de Hollywood que fue nada más y nada menos que Clark Gable. Esta noche vamos a comentar una película del año 1935 que fue considerada en los años 90 como una de las 100 mejores películas americanas por el Instituto Americano del Cine, el American Film Institute. Esta noche vamos a comentar una película que es un auténtico placer para mí porque desde un punto de vista artístico y técnico es una auténtica gozada. Esta noche vamos a comentar nada más y nada menos que La tragedia de la Bounty del año 1935 del director, ya os digo, Frank Lloyd y protagonizada por Clark Gable, por Sir Charles Laughton y por François Ton, que realmente es uno de los grandes galanes del Hollywood clásico, hoy en día también tremendamente olvidado, pero que François Ton realmente fue uno de los grandes actores tanto en el Hollywood de los años 30 como dentro del cine europeo. Se le conoce, nada más, sin ir más lejos, por ser nada más y nada menos que el marido de Joan Crawford, pero que también fue un excelente actor que nos brindó brillantes interpretaciones tanto en el cine de los años 30 como en el cine de los años 40, y ya terminó retirándose como actor televisivo. Se puede decir que en producciones y series para televisión en Estados Unidos dentro de la década de los años 60. El director Frank Lloyd, la verdad, yo os digo que en este canal, mejor dicho en este vídeo, vamos a reivindicar la figura de Frank Lloyd porque realmente yo creo que es un director que no tiene que caer en el olvido. Realizó una cantidad indecente de películas y fue uno de los directores más prolíficos tanto del cine mudo como del cine sonoro en Hollywood. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que La tragedia de la Bounty es sin duda su mejor película. Una película que en su día obtuvo 7 nominaciones al Oscar y que a su vez se puede considerar como dentro de los premios de la Academia como una película histórica. ¿Por qué? Porque La tragedia de la Bounty es una película que destaca por muchas cosas, pero fundamentalmente por sus interpretaciones. La calidad de las interpretaciones y el duelo interpretativo a 3 bandas entre François Ton, entre Charles Laughton y entre Clark Gable es realmente prodigioso. Y es que además los 3 fueron nominados al Oscar al mejor actor en su momento, en 1936, de la que había sido pues toda la retahíla de películas del año anterior en 1935. Pero debido a la complejidad de estas interpretaciones y a la calidad, la Academia de Hollywood terminó creando una nueva categoría que fue el de actores de reparto, actrices y actores que no eran los protagonistas, pero que a su vez tenían también un papel fundamental y que enriquecían el argumento y el guión de la película. Este es el caso realmente de François Ton, que en esta película es un actor de reparto, pero que hace una interpretación de una calidad tan soberbia que realmente también fue nominado al mejor actor, y eso que era en un año que no se habían creado los premios, ya os digo, al de mejor actor o actriz de reparto. Al año siguiente eso se pudo subsanar. Por lo tanto, se puede decir sin temor a equivocarse que La tragedia de la Bounty es una película histórica que cambió los premios de la Academia, cuyas brillantes interpretaciones, en este caso masculinas, fueron tan fantásticas que de los 5 nominados al Oscar en 1936, 3 son de esta película. Pero fijaos la gracia, ninguno de ellos logró el Oscar al mejor actor. Aunque se puede decir que Clark Gable incluso
realizó una interpretación mucho mejor que la del año anterior en Sucedió una noche, por la que sí le dieron el Oscar al mejor actor. Pero se puede decir que la interpretación de Clark Gable, incluso la de Charles Laughton y la de Franchot Tone, se puede decir que son realmente extraordinarias. Y para mí, la interpretación de Clark Gable en esta película merecía el Oscar al mejor actor sin ningún género de dudas. La tragedia de la Bounty, además, es una película, como ya os he dicho anteriormente, que tuvo sucesivos remakes, dada la popularidad que tuvo en su momento. En 1962, el director Lewis Milestone realizó, junto con Trevor Howard y con Marlon Brando, y también para la Metro-Goldwyn-Mayer, un remake de más de 3 horas de duración, que realmente no tuvo en su momento ni el apego de la crítica y del público, pero que personalmente yo creo que es una maravillosa película también de aventuras en el que el componente trágico y dramático se ha rebajado un poquito y en el que las aventuras se puede decir que están más desarrolladas y que estuvo en su momento filmada en un glorioso Technicolor y también ya en formato Cinemascope. Os puedo decir que la nueva versión del 1962, el remake de Rebelión a Bordo, tuvo exactamente el mismo equipo técnico que Ben-Hur de William Wyler del 59. Lo que pretendía la Metro-Goldwyn-Mayer era repetir el éxito que había tenido con Ben-Hur con Rebelión a Bordo, pero la gran superproducción de Marlon Brando y de Trevor Howard realmente pues acabó estrellándose en taquilla debido pues a lo mejor precisamente con una comparación directa con el clásico del 35, pero yo creo que es una película que poco o nada tiene que envidiar a este clásico del 35 y que es realmente maravillosa. También en 1984, y de la mano del director Roger Donaldson, tuvimos una nueva versión de la tragedia de la Bounty, en este caso llamada Motín a Bordo, y protagonizada por Laurence Olivier, por Anthony Hopkins, por Daniel Day-Lewis, por Liam Neeson y por Mel Gibson, haciendo el papel del primer oficial de la Bounty, Christian Fletcher, que habían hecho anteriormente Clark Gable y que había hecho también anteriormente Marlon Brando. Pero esta nueva versión del 84, el 84 realmente no desarrolla todo el potencial que tenía la historia en sí misma. Y realmente de las 3 versiones, estas 3 oficiales, más otras realizadas para televisión, pero que ya no tienen ni la calidad ni el interés que estas 3, realmente la de 1935 de Frank Lloyd es realmente la mejor de todas ellas. Y yo os digo, es una película histórica porque cambió los premios de la Academia y porque fue considerada por el Instituto Americano del Cine como una de las grandes películas de todos los tiempos. La tragedia de la Bounty es una película que se puede considerar una obra maestra desde el punto de vista tanto artístico como técnico. Tanto artístico por el grado de calidad de sus interpretaciones, por lo que es la puesta en escena. Ahora entraremos de lleno en el argumento y os comentaré las variaciones y los cambios de tono que tiene la película, que son realmente ejemplares y soberbios, y también desde un punto de vista técnico, con un montaje absolutamente maravilloso, con un ritmo increchendo que yo creo que es de las pocas, sí, puedo decir que es de las pocas películas del Hollywood de los años 30 cuyo ritmo va increchendo de una manera tan intensa que al final de la película te llega a poner, o por lo menos en mi caso, realmente nervioso para ver cuál es el desenlace de todas las extraordinarias historias que estamos viendo en ese momento en la gran pantalla. La Metro-Goldwyn-Mayer contó con el rey de Hollywood, en este caso con Clark Gable, que ¿qué se puede decir hoy en día del rey de Hollywood, de Clark Gable? Que no sepamos la mayoría de cinéfilos y que también no sepan los críticos e historiadores de cine. Clark Gable fue uno de los mejores actores de la historia del cine, considerado el rey, porque la calidad de sus interpretaciones, el carisma que desprendía en pantalla eran realmente únicos. Y además es que el rey de Hollywood dejó su trono y su corona y se puede decir que ningún otro lo ha recuperado. Tiene una filmografía de más de 100 títulos, prácticamente ningún actor vivo actual puede decir prácticamente lo mismo, en el que en todos ellos fue protagonista. Es el protagonista absoluto de grandes clásicos como Lo que el viento se llevó, como La esclava libre, como grandísimas películas del western como Más allá del Missouri. Es decir, se puede decir de Clark Gable una infinidad y una retahíla de grandes virtudes a nivel interpretativo, que incluso además hizo sus pinitos en el género musical. Pero es que la calidad interpretativa que tenía Clark Gable, el carisma que desprendía en pantalla y también su papel como gran descubridor de estrellas, sin ir más lejos, Judy Garland, le convirtió en una de las grandes estrellas del Hollywood de todos los tiempos. Sir Charles Laughton
el personaje que hace de villano en esta película, ahora ya os digo, hablaremos del argumento de la misma, es otro de los grandes actores de la historia del cine. Británico de nacimiento, también director de una sola película, una de las grandes, por no decir la película de culto esencial de la historia del cine, que fue La noche del cazador. Sir Charlton también nos ha brindado maravillosas interpretaciones. Sin ir más lejos, ese abogado extraordinario enfermo del corazón que protagonizó Testigo de cargo de Billy Wilder, una auténtica maravilla que también tenemos aquí comentada en el canal. Y François Town se puede decir que también fue uno de los grandes galanes de la historia del cine dentro del Hollywood de los años 30, marido de Joan Crawford y también protagonista de infinidad de comedias románticas de la historia del Hollywood de los años 30 y 40, cuya estrella, por desgracia, fue apagándose y que se retiró, ya os digo, dentro del mundo de la televisión en los años 60. Lo que es el argumento de la tragedia de la Bounty es realmente fantástico. Además está basado en una serie de novelas escritas por el novelista Charles Nordhoff, que a su vez están basadas en unos hechos históricos. Aunque yo pues desconozco la fidelidad entre lo que es el hecho histórico y lo que es la película. Pero en este vídeo lo que vamos a resaltar realmente es la calidad artística y técnica de este maravilloso clásico de la historia del cine. Nuevamente aquí en el canal lo que hago es reivindicar un título de los años 30 que es muy conocido o que fue muy conocido, pero que a lo mejor para muchos de los suscriptores, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor me equivoco, puede ser realmente desconocido. Se puede decir sin temor a equivocarse que dentro de lo que son las películas de aventuras marítimas, incluidas las películas de piratas que protagonizó Douglas Fairbanks Sr., dentro de lo que fue el cine mudo y dentro de los primeros años del cine sonoro, se puede decir que junto con el Capitán Blood, que también la tenemos aquí comentada en el canal en la sección de cine con mayúsculas, la tragedia de la Bounty es la gran película en lo que se refiere a aventuras marítimas, pero que esta película también realmente está muy condicionada realmente por lo que es el argumento, está muy condicionada por lo que es el guión, pero sobre todo tiene ese trasfondo de cine aventuresco que muy pocas veces se ha dado dentro de lo que es el género dramático. Por eso yo os digo que La tragedia de la Bounty es una película que yo considero más trágica y más dramática que aventuresca. Dentro de lo que es el argumento tenemos que irnos a la Inglaterra del siglo XVIII, 1780-1790 aproximadamente, cuando la corona británica enviaba una serie de barcos a la Polinesia, a las islas del sur del Pacífico, a Tahití, para recopilar lo que es, recoger lo que es la planta del árbol del pan y llevarla a las colonias británicas en Estados Unidos para dar de comer realmente a los esclavos. En una de estos viajes a lo que es la Polinesia, a lo que son las islas de Tahití, el capitán Bligh, interpretado por Charles Laughton, se puede decir que va a exponer o va a implementar un régimen totalmente de terror y de miedo a todo lo que es la tripulación de la Bounty. Y para contrarrestar este terror y de miedo vamos a tener al personaje de Clark Gable, que será el primer oficial de a bordo, llamado Fletcher Christian. Se puede decir que la película es una auténtica bajada a los infiernos de lo que es ese autoritarismo, esa tiranía y ese despotismo del personaje de Charles Laughton, que se puede decir sin temor a equivocarse que es uno de los grandes villanos de la historia del cine. Fletcher Christian, el personaje que interpreta a Clark Gable, es precisamente su némesis, es decir, se puede decir que son los polos opuestos, y aquí viene uno de los puntos fundamentales realmente dentro de lo que es la película de la tragedia de la Bounty, es decir, los grandes contrastes que tiene. Es un viaje, ya os digo, por mar hacia las islas de Tahití para recaudar, o mejor dicho, recoger lo que son esquejes de lo que es el árbol del pan. Y en todo este viaje, el capitán Bligh lo que va a imponer, ya os digo, es un régimen de terror, pero que será contrarrestado por Fletcher Christian, interpretado por Clark Gable. En este barco, en este régimen de terror, lo que va a imponer el capitán Bligh es una tiranía realmente abusiva. Y aquí es donde vienen los contrastes de la película. El terror representado por el capitán Bligh, es decir, esa tiranía abusiva sobre lo que es la tripulación, pero también va a estar la bondad, la benevolencia, representado por el personaje de Clark Gable. Se puede decir sin temor a equivocarse que esta película realmente es una película de contrastes porque está el bien y del mal muy bien representados. Es decir, volvemos a tener como
elemento crucial de las películas de aventuras lo que es la benevolencia y la maldad. Pero también tendremos un punto intermedio representando la lealtad, que va a ser el personaje de lo que es el actor François Ton, que lo que hace es de personaje entre los dos exponentes de la bondad y de la maldad, entre Sir Fletcher Christian y el Capitán Bligh, interpretados por Clark Gable y por Charles Laughton respectivamente. La película, ya os digo, es una bajada a los infiernos dentro de lo que es el barco, pero tendremos un contraste también muy grande cuando todos los personajes lleguen a lo que es la isla de Tahití, que será un auténtico y maravilloso paraíso. Por lo tanto, esta película es contraste dentro de lo que es su puesta en escena. Realmente, desde el primer momento que el Capitán Bligh, el personaje de Charles Laughton, sube a la Bounty, ahí ya expondrá su régimen de terror, porque el personaje de Charles Laughton, que yo creo que realiza una interpretación absolutamente fabulosa, a la altura perfectamente de Clark Gable, también una interpretación maravillosa, se puede decir que los dos tienen un fantástico duelo interpretativo, pero en este caso va a ser un duelo interpretativo a tres bandas. El personaje de Clark Gable, que es Fletcher Christian, representa la bondad, la benevolencia y realmente lucha por los intereses de la tripulación. Pero luego, en contraste, tendremos a Charles Laughton, el Capitán Bligh, que lo que representa es la tiranía, la crueldad, el terror, el miedo, y cuya presentación de personaje se puede decir que es ejemplar dentro del film. Cuando al principio de la película el personaje de Charles Laughton, el Capitán Bligh, sube a la cubierta de la Bounty, que tiene un montón de gente, además de la tripulación y sus familiares, dándoles lo que es la despedida para lo que es ese viaje a Haití, para lo que es coger lo que es la planta del pan, para poder llevarla a sus colonias. Cuando él entra dentro del barco, lo primero que dice, y además que es una presentación del personaje absolutamente magistral, es lo siguiente: echen a toda esta gentuza del barco. Es decir, que con esta frase, Frank Lloyd, como director, nos está exponiendo que ya el personaje del Capitán Bligh va a caer mal al público. ¿Por qué? Porque está exponiendo prácticamente en una sola frase que él va a ser el villano de la función. Se puede decir que el personaje del Capitán Bligh, interpretado brillantemente por Charles Laughton, ¿y por qué es brillante su interpretación? Porque provoca, se puede decir, que el hastío y el odio del espectador hacia el personaje se puede decir, como el diablo personificado dentro de lo que es la Bounty. Pero ya está, como ya os he dicho, como contraste, Christian Fletcher, interpretado por Clark Gable, para velar por los intereses de su tripulación. Una tripulación que a su vez se divide, digamos, como en dos grandes bloques. Un bloque que son la tripulación que se encarga de todo lo que es el velamen, de todo lo que es el timón, de todo lo que son, digamos, los aparejos importantes dentro de lo que es el barco, y luego la otra tripulación, por así decirlo, que van a ser una serie de personajes que son asesinos, ladrones, convictos, ajusticiados, allí en Gran Bretaña, que realmente la corona los rescataba, por así decirlo, rescataba de las cárceles para llevarlos dentro de un barco y que ahí y realizasen un trabajo acorde realmente con el daño que habían hecho a la sociedad, porque yo os digo que eran ajusticiados, eran convictos, eran ladrones, eran asesinos, pero que esa tripulación estará muy protegida por el personaje de de Fletcher Christian. ¿Por qué? Porque él vela por los intereses de todos estos personajes. Y estos personajes, aun siendo realmente criminales dentro de la sociedad, muchos de ellos estaban casados, tenían hijos, y esos viajes eran realmente muy largos. En la película, el viaje hasta Tahití y volver hasta Inglaterra supondrá 2 años de la vida de todos estos personajes. 2 años en los que estarán expuestos a enfermedades, estarán expuestos a lo que es seguramente las hambrunas, a un calor o a un frío extremos, y seguramente muchos de ellos no volverán con vida. Por lo tanto, lo que hacía la corona era prácticamente condenar a muchos de estos hombres, se puede decir que a una muerte prácticamente segura. Y si todo eso le añadimos todo el régimen de terror y de tiranía y de miedo que ese despótico personaje interpretado por Charles Laughton, que es el Capitán Bligh, les imponía en todo lo que era la ruta hacia Tahití, convertía pues realmente en un infierno todo lo que era la convivencia dentro del barco. Pero ya os digo que esa puesta en escena tan truculenta, tan mordaz,
tan atmosférica, por así decirlo, tan insoportable, es contrastada por el personaje de Fletcher Christian. Y además, desde un punto de vista visual, se puede decir que Frank Lloyd, incluso de un punto de vista técnico, al personaje de Charles Laughton, al Capitán Bligh, siempre lo viste de oscuro, como si fuera evidentemente una persona, por así decirlo, oscura, con intereses oscuros, que luego a lo largo de la película se nos muestra como un auténtico diablo y como un auténtico ladrón, y que es incluso más delincuente que la propia tripulación del barco. Pero al personaje de Fletcher Christian se le muestra siempre con camisas de color blanco, incluso con esa chaqueta de color oscuro, pero abierta, porque esa blancura, digamos, es el color blanco, simboliza lo que es la pureza, es decir, la pureza frente a la tiranía, el bien contra el mal. Se puede decir entonces que La tragedia de la Bounty es una película del bien contra el mal, aunque realmente no se puede decir que haya buenos y malos, sino que todos ellos se guían por una serie de códigos de honor, aunque el código de honor del Capitán Bligh esté sumamente deteriorado. Es un hombre que se mueve por el afán de humillar a la tripulación, por el afán de exponer el miedo, y sobre todo en sus lapidarias frases que pronuncia a lo largo de toda la película, diciendo que la tripulación tiene que temblar de miedo delante del capitán. Es decir, es una auténtica declaración de intenciones de lo que es este oscurísimo personaje que se nos muestra en la película. Todo lo contrario al personaje de Fletcher Christian, que siempre vela por los intereses de lo que son sus subordinados. Incluso hay una escena realmente maravillosa dentro de la película, que es cuando uno de estos tripulantes le dice al capitán, mejor dicho, le dice a Fletcher Christian, le dice a Clark Gable: yo no quiero ir en este barco porque serán 2 años en el que no podré ver ni a mi hijo recién nacido, ni tampoco podré ver a mi mujer. Y entonces el personaje de Clark Gable, de Fletcher Christian, le va dando ánimos diciendo que también sus inicios no fueron sencillos, pero que cuando vuelva de todos esos viajes y de todas esas aventuras, tendrá historias que contar a ese hijo que le estará esperando. Evidentemente no verá toda la gran tragedia y el gran motín y la gran rebelión que habrá a bordo después de estar en las islas de Tahití y volver a ese régimen de terror abusivo y terrorífico que tiene el personaje de Charles Laughton a bordo de la Bounty. Todo lo que es cinematográficamente hablando durante las casi 2 horas 20, la película se toma su tiempo, pero yo digo que tiene un ritmo increchendo realmente fabuloso por un montaje estupendo. Lo que hace el personaje del Capitán Bligh es provocar el miedo y el terror dentro de lo que es la tripulación. Pero cuando llegan a la isla de Tahití, todo lo que es la tripulación, digamos que vivirá en un auténtico Edén, en un auténtico paraíso, lleno pues de chicas, de mujeres, prácticamente, como dijo Kirk Douglas en 20.000 leguas de viaje submarina, sedientas de afecto. Y el recibimiento que tienen en la Bounty, toda lo que es la tripulación por parte de los indígenas de Tahití, es realmente fantástico. Dándoles comida, llevándoles plátanos, cocos, agua, leche. Y claro, se les presenta a la tripulación un maravilloso paraíso de los cuales ellos pues no se podrían ni imaginar. Para que os deis cuenta de todo ello, por ejemplo, las mujeres en la Inglaterra del siglo XVIII iban tapadas con la vestimenta hasta aquí, tanto de las de alta sociedad como las del pueblo. Imaginaos, potas, a todos esos hombres llegando a una isla donde todo lo que eran las indígenas, las nativas de esa isla, pues iban todas prácticamente desnudas. Os podéis imaginar en el siglo XVIII lo que ello supondría. Evidentemente, cuando el Capitán Bligh recopila un gran número de planta del árbol del pan y nuevamente la tripulación tiene que volver a soportar ese infierno terrible, nuevamente Inglaterra, aquí es donde se producirá el motín y la rebelión que provocará la caída del Capitán Bligh. Pero fijaos si el Capitán Bligh, interpretado maravillosamente por Charles Laughton, sigue provocando el terror, el hastío y digamos el odio dentro del espectador, porque volverá incluso con más terror, con más dureza a tratar a toda la tripulación. ¿Por qué? Porque el Capitán Bligh, yo creo que en esta película es una persona que vive en un estado de envidia constante, en un estado de humillación a su prójimo constante, y todo ello provocado por un miedo que yo creo que él también tiene, pero que subsana o que lo compensa tremendamente comportándose como un auténtico tirano y déspota hacia lo que son sus subordinados. El personaje de Fletcher Christian no podrá soportar ese tratamiento hacia lo que es su tripulación ni hacia su persona, con humillaciones constantes durante toda la travesía.
y recurrirá al motín, pues rebelándose contra su capitán y abandonándole en mitad del mar, solo con unos hombres también de la tripulación que son favorables a él, que son fieles a él, pero que realmente yo creo que en el fondo también terminan odiándole. Para que os deis cuenta de la dureza que tuvo este film en 1935, que cuando en 1935 empezó a echar a andar lo que era todo el código Hays, se puede decir que en esta película roza bastante lo que es ese límite entre lo soportable y lo insoportable. Por ejemplo, cuando el capitán Bligh sube a lo que es el barco, aparecen también una serie de barcas que tienen que ajusticiar a un hombre que había sido amotinado y que había matado a un oficial. Pero ese hombre, cuando llega a manos del capitán Bligh, ya está muerto y tenía que darle 20 latigazos. Pero incluso muerto, el capitán Bligh le dirá que tiene que volver a dar otros 20 latigazos. Claro, toda la tripulación y Clark Gable, Fletcher Christian se quedan completamente angustiados y obnubilados al ver hasta qué límite la crueldad del capitán Bligh es realmente notoria, fustigando para su placer personal realmente a un fallecido. Las decisiones que toma el capitán Bligh llevarán prácticamente al límite a muchos de los personajes dentro de la película, sin ir más lejos al propio médico, provocándole la muerte por agotamiento en una secuencia que es totalmente dramática, y diciendo Fletcher Christian: todos sois testigos de lo que acaba de ocurrir aquí. El capitán Bligh acaba de asesinar, por así decirlo, indirectamente, a lo que es el médico. Y fijaos lo que era en el siglo XVIII, en mitad del Océano Pacífico, una tripulación de decenas de hombres sin un médico. Evidentemente, enfermedades como el escorbuto pues hicieron pues calamidades dentro de lo que es la tripulación, en la que la película se dice que fallecen varias personas de escorbuto. El escorbuto era una enfermedad en el que por falta de ingerir durante meses o años vitamina, genera una falta de ello en lo que es el organismo, llegando a provocar la muerte, pero sobre todo por ingesta de otros alimentos, como otros alimentos más proteínicos, pero que son como por ejemplo pudieran ser carnes, incluso en mal estado. Hay una secuencia donde uno de la tripulación come carne con gusanos, frutas también en mal estado y sobre todo frutos secos que evidentemente después de meses o incluso años que se tiraban dentro de lo que eran los barcos, se va deteriorando. Era una época donde los barcos se guiaban por rutas marítimas, pero solo avanzando gracias a lo que eran las corrientes de aire, es decir, no había motores en aquella época. Por lo tanto, se tiraban meses, incluso años, en los océanos y en los mares, llevándolos de un sitio a otro, abarcando rutas comerciales, pero claro, eran situaciones absolutamente insoportables. Y claro, gran parte de la tripulación terminaba falleciendo por escorbuto, por infecciones, por insolación, por pulmonías, por neumonías. Una situación absolutamente insoportable. Y cuando el barco se queda también sin su médico, pues claro, la tripulación llega a un momento que no puede aguantarlo. Y entonces cuando se produce esa rebelión que da nombre al título de la película. Realmente, en el final del film, todos los personajes se puede decir que se quedan en una situación, digamos, intermedia dentro de lo que había sido, pero todos ellos se puede decir que salen de rositas, pero no tanto. El personaje de Fletcher Christian, el auténtico promotor de todo lo que era la revolución, el amotinamiento, lo hace única y exclusivamente por la falta de dignidad hacia el trato y la tiranía del capitán Bligh, y él se queda varado en una isla, pero viviendo también con parte de la tripulación que le ha sido fiel, o que le fue fiel desde el primer momento, pero que como penitencia y por haber provocado la rebelión, aunque viva libre, no podrá volver a pisar Inglaterra jamás. El capitán Bligh, digamos que es deshonrado dentro de un juicio que se produce a la mayoría de tripulación que se había amotinado. Pero realmente el guardamarina, el segundo oficial, o uno de los oficiales de lo que es la tripulación de la Bounty, interpretado por Frasier Tone, lo que realmente se va, vamos así decirlo, de rositas, pero primeramente es condenado a muerte por esa rebelión, por la injerencia, por la tiranía del capitán Bligh, pero que perfectamente los jueces se dan cuenta de que el capitán Bligh ha ejercido, se puede decir que una excesiva tiranía y despotismo dentro de lo que es el barco de la Bounty, y al final de la película el personaje de Frasier Tone pues quedará completamente absuelto, volviendo a poder navegar por los mares y por los océanos en completa libertad.
Realmente La tragedia de la Bounty es una película que tiene muchísimos, vamos así decirlo, altibajos dentro de lo que es la puesta en escena. Pero no altibajos en lo que se refiere a calidad, sino cambios en la puesta en escena. Durante la primera parte de la película veremos a esa tripulación que vive ese régimen de terror, ese infierno dentro de la Bounty, en unas secuencias que realmente son absolutamente terroríficas, porque el Capitán Bligh, ya os digo, es uno de los grandes villanos de la historia del cine. Pero luego ese cambio en la puesta en escena se volverá completamente idílica, como incluso de cuento de hadas y de plan aventuresco, dentro de lo que serán las secuencias en las islas de Tahití, donde el personaje de François Ton, realmente este guardamarina llamado Bayan, se ganará lo que es la amistad de lo que son los nativos, los indígenas, los polinesios en ese momento, y será una de las figuras más destacadas dentro de lo que es la tribu y de lo que son los nativos dentro de Tahití. Pero nuevamente volveremos a cambiar de puesta en escena. Frank Lloyd, el director, vuelve a cambiar de puesta en escena y convertirá la Bounty en ese nuevo infierno todavía mucho más férreo por parte del Capitán Bligh. Se puede decir que tanto el personaje del Capitán Bligh, interpretado por Charlton, como el de Christian Fletcher, interpretado por Clark Gable, como el de François Ton, lo que realmente simbolizan o representan son valores y características entre el bien, el mal y un punto intermedio. ¿Por qué? Porque el personaje de François Ton, uno de los guardamarinas, Bayan, lo que hace es moverse entre la lealtad al capitán y la amistad a Fletcher Christian. Dos enemigos totalmente irreconciliables. Y eso que al principio de lo que era la película, Fletcher Christian tenía una gran admiración por el Capitán Bligh, pero siempre de oídas. Pero no había navegado, quiero recordar que sí había navegado, pero que no le reconoce realmente en esa interpretación, o mejor dicho, en ese carácter del personaje del Capitán Bligh tan tiránico. Y esa admiración que tenía el personaje Fletcher Christian se va tornando en odio hacia el mismo. El personaje Fletcher Christian, interpretado por Clark Gable, representa o simboliza en esta película la benevolencia, la bondad, la amistad, los intereses de su tripulación, pero sobre todo la benevolencia. Es el que él trata realmente bien a toda su tripulación, los cuida como si fueran hijos. Incluso hay una especie como de relación paterno-filial con algunos de los personajes, sobre todo uno interpretado por un actor muy fordiano llamado Donald Crisp, que en esta película interpreta, se puede decir que a un criminal, pero que dentro de ese barco de la Bounty realmente será él la víctima por parte de ese nuevo criminal que será realmente el Capitán Bligh. El Capitán Bligh, a su vez, lo que simboliza es todo lo contrario a Fletcher Christian. Simboliza el miedo, el terror, el despotismo, la tiranía, la humillación y la capacidad para destruir a los hombres física y psicológicamente. En algunas secuencias de la película en donde prácticamente les reduce la ración de comida a la mitad, no solo a uno de ellos sino a varios de la tripulación, provocando unas hambrunas absolutamente terroríficas. Se puede decir sin temor a equivocarse en este momento del vídeo, cuando ya me estáis oyendo hablar de la película, que la película tiene un componente de aventuras, pero también es una gran tragedia, es una bajada a los infiernos. Tiene un componente dramático tremendamente marcado en la figura del Capitán Bligh. Y luego está, digamos, el punto intermedio. Por eso digo que es un duelo interpretativo a tres bandas. El personaje del guardamarina, interpretado por François Ton, lo que hace es representar la lealtad. La lealtad a su capitán, pero también la lealtad a la amistad de Fletcher Christian, y que se verá también defraudado tanto por el capitán como el personaje de Fletcher Christian. ¿Por qué? Porque él confiaba en su capitán. El personaje de Bayan realmente es un idealista. Y al ser un idealista, él cree en todos los valores de lo que es la marina y cree férreamente los valores y los códigos de honor que tiene su capitán. Pero esos valores y esos códigos de honor se van viendo mermados al ver cómo ese capitán, interpretado por Charlton, trata tan terriblemente a todo lo que es su tripulación, insultándoles e humillándoles totalmente. Pero cuando también, y fijaos la dicotomía que se presenta aquí, y por eso ese conflicto psicológico que tiene Bayan en la película, también tiene una gran admiración por el primer oficial que interpreta, o mejor dicho, el primer oficial que es Fletcher Christian, interpretado por Clark Gable. ¿Por qué? Porque le une a él también una tremenda amistad. Todas las conversaciones que tiene con Fletcher Christian, que tienen Fletcher Christian y Bayan, son realmente conversaciones de amigos. Incluso hay una en donde Fletcher le dice a Bayan:
Si yo no vuelvo realmente a lo que es mi casa, a lo que es la casa de mis padres, que él no la pisa desde hace ya más de 10 años, tienes que decirle a mi padre cómo realmente me veías tú. Es decir, como bebé, si soy un gran marino, si soy un buen, digamos, un buen primer oficial, si me comporto bien con la tripulación. Y Bayan, el personaje de Franchot Town, le dice: no te preocupes porque iré a ver a tus padres y le contaré todas tus proezas. Incluso él se sentirá orgulloso de ello. Es decir, que es un personaje cuya lealtad hacia su capitán y a su primer oficial son muy férreas, pero que se vendrá completamente desmoronado todo ello cuando se produzca la rebelión y también cuando el capitán le acuse a Bayan de formar parte del mismo motín. Es decir, que Bayan es un personaje al principio de la película muy idealizado, representa ese, digamos, ese marino nuevo que llega de nuevas a lo que es un barco y que va a vivir, él cree, una gran aventura. Y lo que vivirá será justamente todo lo contrario. Lo que vivirá será un infierno, también un paraíso, pero vivirá también una gran rebelión. Es decir, que es una interpretación o un duelo interpretativo a tres bandas absolutamente magistral. Sobre todo el último parlamento que dice Franchot Town, que dice Bayan, ante el consejo de guerra que se le muestra por formar parte de la rebelión. Y que dice que él está, digamos, dentro de lo que es su foro interno, él está tranquilo y él morirá tranquilo. ¿Por qué? Porque él vio a una tripulación muy maltratada por su capitán, un capitán que él creyó a pies juntillas y creyó férreamente en sus códigos de honor, pero que realmente le defraudó al ver a una tripulación maltratada, humillada, insultada, practicando una tiranía y un despotismo realmente tremendos. Y eso es lo que realmente Bayan se aferra a ello. Y cuando al final de la película, tanto el padre de Bayan como uno de sus superiores va a su majestad el rey Jorge de Inglaterra y le pide un suplicatorio por Bayan, porque claro, él lo que pretendía era tener lealtad hacia su capitán, pero también hacia su primer oficial, y que él fue realmente una víctima de todo ese gran motín. Como os podéis dar cuenta, La tragedia de la Bounty es una película que tiene muchos vasos comunicantes entre todos lo que son los personajes, entre los tres personajes principales, y cuyo desarrollo de los mismos es muy complejo. El desarrollo del capitán Blythe, interpretado por Charles Laughton, va prácticamente de la maldad al terror, a la tiranía. Sin embargo, el capitán, mejor dicho, el primer oficial Felcher Christian, evoluciona incluso en contra de sus propios intereses como marino, llegando a rebelarse. Sin embargo, el que evoluciona de un modo en el que se le abren los ojos y ve que el mundo de la academia militar es muy diferente a lo que son los viajes después en los barcos, es el personaje de Bayan. Es decir, son tres personajes que evolucionan de un modo completamente distinto. Por eso los tres, magníficamente interpretados, fueron nominados al Oscar al mejor actor. Pero claro, tres personajes o tres actores nominados al Oscar al mejor actor, eso no podría ser, porque evidentemente los protagonistas son Charles Laughton y Clark Gable, pero el personaje de Franchot Town, que interpreta a Bayan, es un actor de reparto, pero en esta película fue nominado al Oscar también como actor principal, cosa que no era. Por eso se creó en 1936, un año después del estreno de esta película, el Oscar al mejor actor y también actriz de reparto. Los tres realizan, hay que decirlo, una labor interpretativa absolutamente magistral. La tragedia de la Bounty además es una película que tiene de un componente, una calidad en el componente lo que es artístico y lo que es el componente técnico absolutamente maravilloso. La fotografía en blanco y negro nos recuerda a esas maravillosas fotografías de otras películas de aventuras marinas, sin ir más lejos como El Capitán Blood, aunque esta película, todo hay que decirlo, no tiene el componente expresionista que Michael Curtiz le dio a la obra maestra protagonizada por Errol Flynn y por Olivia de Havilland. Pero hay que reconocer que lo que son los horizontes, lo que es el brillo del mar, lo que es la fotografía del barco de la Bounty, que aquí se puede decir que muy pocas maquetas se utilizaron, ya que la película fue rodada tanto en decorados en sets en Hollywood, en Estados Unidos, como en islas de la Polinesia, en Tahití, ofrece un espectáculo visual absolutamente magistral. Y aunque la película también es formato 4:3, estamos hablando del año 1935, el Cinemascope hasta el 53 no vendría, como muchos de vosotros ya sabéis, hay que reconocer que la fotografía es absolutamente magistral, con unos contrastes en el blanco y negro y un brillo en la versión en DVD que tengo yo que es inmejorable. No puedo ni imaginarme cómo será la versión realmente en Blu-ray en alta definición, porque eso ya tiene que ser un espectáculo magistral.
La película también hace un uso de lo que es la economía narrativa, ya hablando a nivel técnico, también estupendo. ¿Por qué? Porque es que la película de 2 horas 10, 2 horas 20 aproximadamente, reduce prácticamente todo lo que es el argumento que otras versiones necesitaron más de 3 horas para desarrollar. Evidentemente Frank Lloyd, al venir del cine mudo, tenía mucha más, digamos, más experiencia profesional que Lewis Mayston, que también venía del cine mudo, pero que el lenguaje visual que ofrece esta película es muchísimo, digamos, más profundo. Sin ir más lejos, hay que reconocer que los primeros planos que tienen Clark Gable, Charles Lawton y Frashotto en esta película son absolutamente maravillosos y magistrales. Sobre todo esa mirada perdida, huidiza, pero sobre todo, digamos, con las cejas bajadas que tiene Charles Lawton durante toda la película, porque está mirando de un modo, de una manera, a Fletcher Christian y a todos los integrantes de la tripulación de la Bounty, siempre de un modo malévolo, como si fuera el auténtico diablo. Pero la mirada siempre que tiene Fletcher Christian, que tiene Clark Gable, es justamente lo contrario. Es una mirada de benevolencia, es una mirada empática a su tripulación. Y la mirada que tiene Frashotto, el personaje de Bayan, es, digamos, de indiferencia ante todo lo que está realmente viviendo. Indiferencia en el sentido de que no puede creerse de muchos de los códigos de honor y aspectos que se van desarrollando dentro de lo que es la tripulación. Para mí, sin temor a equivocarse, se puede decir que La tragedia de la Bounty es también una película de primeros planos. Es una película de miradas, no de poses, pero sí de miradas que realmente representan o que simbolizan o que nos dan a entender todo el conflicto interno que tienen todos los personajes. Tanto Charles Lawton como, se puede decir, como Clark Gable, también yo creo que merecieron el Oscar al mejor actor en esta película, pero que ya os digo, los tres fueron nominados al Oscar, pero ninguno de ellos realmente se lo llevó, aunque realizan interpretaciones absolutamente magistrales. También hay que reconocer que todo lo que es el componente de la dirección artística es absolutamente sublime. Estamos hablando de una superproducción de la Metro-Goldwyn-Mayer. Es decir, una productora que echaba el resto en presupuesto. La película creo que llegó prácticamente a los 2 millones de dólares y recaudó como 4, 5, 6 millones, algo realmente extraordinario para su momento. Es decir, llegó incluso a triplicar la recaudación que había recibido. Y por la calidad técnica, la profundidad en lo que es sus personajes, porque estamos ante una película de personajes, aunque con un componente aventuresco muy marcado, pero es una película de personajes, es una película de interpretaciones y es una película, digamos, de actores, en el sentido de que el peso y la calidad, el peso en la calidad que tiene la película, digamos que está en las interpretaciones de los mismos, se puede decir que es una auténtica tragedia. La tragedia de unos hombres embarcados en un barco, valga la redundancia, que van a vivir un auténtico infierno, que tendrán que ser llevados al límite y provocar un motín, una rebelión, para poder liberarse de todo ese terrible yugo que el capitán va a imponer desde el minuto 1 que sube a la Bounty. Se puede decir sin temor a equivocarse que La tragedia de la Bounty es una de las grandes superproducciones del Hollywood de los años 30 y por extensión de la historia del cine. Ya os digo, para mí el remake que realizó Lewis Mayston en el 62 también es una extraordinaria película, pero también sí que tiene una serie de secuencias que se podrían haber limado o que se podrían haber eliminado debido a que Frank Lloyd tenía mejor recurso de economía narrativa. Y luego también la versión del 84 de Roger Donaldson, realmente Mel Gibson realiza una interpretación estupenda, pero carece del carisma que le brindó en ese momento Clark Gable, que ya os digo, hace una interpretación absolutamente de Oscar. Para mí, esta película, La tragedia de la Bounty, es una auténtica obra de arte desde el minuto 1 hasta el minuto 135 aproximadamente, que llega lo que es la producción de la película. Frank Lloyd se puede decir que echó el resto y que también, se me ha olvidado decíroslo, tuvo como productor a uno de los grandes productores de la historia del cine, que fue Irving Thalberg. Sin ir más lejos, puedo decir que Irving Thalberg fue nada más y nada menos que el productor de la primera versión de Ben-Hur de 1925, protagonizada por Ramón Novarro, cuya review tenéis aquí en el canal. Una película absolutamente también maravillosa, otra gran e inolvidable obra de arte. Era la época en la que la Metro-Goldwyn-Mayer realizaba unas interpretaciones tan fabulosas, mejor dicho, unas películas tan fabulosas, tan soberbias, que hoy en día se puede decir que ya son inigualables.
La tragedia de la Bounty de Frank Lloyd del 35 es una de las mejores películas de aventuras del cine de los años 30. Una película que evidentemente lo que es el componente técnico fue mejorando con los años debido al formato Technicolor y a la aparición del cinemascope. Pero desde un punto de vista artístico, de dirección de actores, de interpretaciones y sobre todo de la presencia de dos grandes estrellas como fueron Clark Gable y Charles Laughton, es absolutamente inolvidable. Yo os recomiendo y desde aquí reivindico la figura de Frank Lloyd y de su mejor película, que fue La tragedia de la Bounty. Munity on the Bounty, lo que es el título original. Lo que pasa es que al haberse estrenado esta película, se puede decir que ya en la época aquí de la dictadura, lo de rebelión y de rebelión a bordo fue sustituida esa palabra por la de tragedia. Realmente es como actuaba la censura franquista aquí en España, y que luego posteriormente ha sido reivindicada como también Rebelión a bordo, pero Rebelión a bordo fue el título de la película del 62 de Lewis Milestone, de Trevor Howard y de Marlon Brando, y este título ya se quedó con el título por el que fue directamente, ya no traducida, sino estrenada aquí en España, que fue La tragedia de la Bounty. Pero realmente la palabra tragedia viene muy bien a la película, porque la tripulación vive una auténtica tragedia durante mucho tiempo, durante prácticamente 2 años, que fue el periodo en el que pasaron en ese auténtico infierno flotante que fue la Bounty. Por lo tanto, la palabra tragedia viene muy bien a lo que es el leitmotiv de esta maravillosa película. Una película dramática, trágica, pero también con un fuerte componente aventuresco. La tragedia de la Bounty. Para mí es una película de 5 estrellas, es un absoluto 10. No os perdáis esta maravillosa película desde el minuto 1 hasta el final. Os enganchará de una manera absolutamente inolvidable y descubriréis, redescubriréis una auténtica maravilla de película que yo creo que pocos tienen igual en la historia del cine, sobre todo a la industria cinematográfica de los años 30 en Hollywood. Espero que os haya gustado esta review de este maravilloso clásico y de esta absoluta obra maestra. Espero que me deis a un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis una buena velada y hasta mañana.